Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. ¿Sí? ¿O no? Ok, Deuteronomio. Vimos capítulo 18, 19 y 20. Hoy vamos a ver 21, 22 y 23. Pensaba llegar hasta el 24, pero ya era mucha información. Realmente todo esto ya lo hemos estudiado en el libro de Levítico, en el libro de algunas partes en Números, algunas partes en Éxodo, pero bueno, es una buena manera de recordar lo que ya hemos estudiado. En los capítulos anteriores estudiamos la obligación del pueblo en cuanto al mantenimiento de ¿quién? ¿De quién? De los levitas, muy bien. Y prohibiciones de consultar todo lo relacionado con esoterismo, la labor de los profetas y cómo debían ser probados las ciudades de refugio, cómo debían ser probados los profetas, las ciudades de refugio y leyes sobre homicidios, leyes sobre la guerra. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Y en estos siguientes capítulos vamos a estudiar diversas leyes de convivencias humanitarias y de relaciones interpersonales, incluyendo algunas cosas del matrimonio. Hace un rato estaba platicando con una persona que acaba de regresar de un viaje que anduvo haciendo por motivos de trabajo, pero le tocó estar en Marruecos, en Marrakech, ¿verdad? Y ahí el régimen es, la religión por lo general son musulmanes. Y me comentaba que la mujer tiene un trato muy diferente a la mujer de este lado, ¿no? De Occidente. Muy difícil la situación de las mujeres. Las mujeres allá en esos países, en el Oriente, no vale nada, ¿eh? No vale nada, no tienen voz, no tienen voto, no pueden hacer nada de nada. La mayoría andan cubiertas totalmente, bueno, no todas, pero sí la mayoría, sobre todo las mujeres jóvenes son un poco más liberales ya, y en las partes modernas de la ciudad se ven esas cosas, pero en lo que es la tradicional y las mujeres pues casadas y todo eso, tienen todas cubiertas su cara, tienen que caminar detrás del marido, no pueden hablar, no pueden hacer nada, ¿no? Inclusive es difícil que salgan de su país, es dificilísimo que una de ellas pueda salir de su país. Y toda esa cultura es ancestral, es de muchos años atrás, y vamos a leer un poco más acerca de eso, y hoy voy a tocar algunos versículos que quizás algunas mujeres dicen, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué la Biblia habla de esa manera de la mujer? Pero ¿sabes qué? Hay unos versículos en los que vas a ver que Dios le da cierto valor a la mujer y la coloca en una situación diferente a lo que era la cultura de aquellos pueblos en la antigüedad. Capítulo 21, verso 1. Vamos a empezar con una ley muy rara. Dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. ¿Ok? Voy a tocar nada más ciertos versículos de los capítulos, no todos porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción, estos capítulos, y te pedimos que nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón, a ponerlo por práctica en nuestra vida, lo que debamos hacer, y Señor, pues instrúyenos acerca de todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí tenemos el caso de que de repente aparece un muerto, ¿no? Un cadáver que aparece en el camino, alguien que tiraron por ahí, como se acostumbra, ¿verdad? Alguien que matan y van y lo tiran por ahí, y nadie sabe quién es el culpable. En este caso, se tendría que determinar qué ciudad estaba más cerca del lugar donde se encontró el muerto, y sobre ellos caería la responsabilidad. Y lo que se tenía que hacer era algo muy sencillo, pero de alguna manera representaba lavar la culpa. Se tenía que tomar una becerra que no hubiera sido trabajada, es decir, que no hubiera llevado yugo, que no hubiera trabajado
¿cómo se llama? En el arado, y debía ser sacrificada en un campo no de siembra, tenía que ser un terreno escabroso, dice ahí, no un campo rústico, un campo libre. Y ahí cuando llegaran a ese lugar se le quebraría la cerviz, es decir, le tendrían que romper el cuello a ese animal, y ese sería el pago por el homicidio, pero lo tendría que hacer la ciudad que estuviera más cerca cuando no se identificaba al culpable. Y una vez hecho esto, entonces vendrían los sacerdotes y darían la última palabra, y así quedaría resuelto el caso. Pero los ancianos tendrían que hacer una confesión y lavar sus manos en el lugar del sacrificio. Los ancianos de la ciudad más cercana tendrían que ir a ese lugar donde se hacía ese sacrificio, los sacerdotes determinaban, y entonces ellos se tenían que lavar las manos y decían: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto. Y tenían que ir a Dios pidiendo perdón para que no cayera sobre el pueblo castigo, ya que no había un presunto culpable. Lo interesante es que este asunto debía de importar a todo el pueblo, y de alguna manera involucraba por lo menos a las autoridades civiles del pueblo, que debían ponerse a cuentas por Dios por la persona que habían hallado muerta, ¿no? Y entonces esta es una ley para aquellos que morían, que encontraban asesinados sin saber quién era el culpable. Entonces se tenía que lavar siempre, ¿no? O sea, no podía quedar nada impune. Así es de que se tenía que ofrecer un sacrificio de un animal inocente que tenía que tomar el lugar de quien realmente lo había matado, ¿no? O sea, morir por causa del asesino. Y eso es algo así muy parecido a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Murió a causa de todas nuestras transgresiones. Entonces, aunque éramos culpables, se le imputó a Jesús toda la culpa de nosotros. Luego dice el verso 10 y 11, eso es muy interesante: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares a ti por mujer, bueno, y ahí viene lo que tendría que hacer. Y este caso es, obviamente está hablando de las ciudades que no están dentro de los límites de Canaán, porque se acuerdan que las mujeres de los límites de Canaán no podían tomar nada, no había naciones que tenían que ser exterminadas por completo. Esto está hablando de las naciones que están fuera de los límites. Así que aquí el caso de algún israelita que salían fuera de esas naciones a ser tributarias a esas naciones, ¿se acuerdan? Y de repente encontraban a una mujer hermosa y decían: pues esta me la llevo, esta me gustó, ¿verdad? Y si alguno tomaba mujer porque le pareció atractiva, el procedimiento era el siguiente: la tenía que llevar a su casa, ¿okay? Y una vez que estaba en su casa, ¿qué tenía que hacer la mujer? Dice que se tenía que rapar por completo, cortarse las uñas, es decir, sin nada de maquillaje, para que las vea bien, ¿no? Y se le debía permitir de estar de luto un mes a esa mujer, ¿ok? Durante ese mes el hombre no podía acercarse a ella y la mujer tenía que permanecer pelona y sin uñas, y pues esto cambiaría mucho la perspectiva, ¿no? Y tenía que quitarse, ya ves que dice que se quitará su vestido de cautiverio. ¿Qué será eso? Pues se tenía que quitar la ropa elegante que trajera vestida, y así ya la cosa era diferente. Él no podía tocarla, ni siquiera creo que quisiera acercarse a una mujer que está pelona, sin uñas, sin maquillaje y vestida de una manera muy sencilla, ¿ok? Esto tiene que ver porque, según la historia, las costumbres de las mujeres de los pueblos conquistados, cuando sabían que un ejército iba a invadir su ciudad y que por seguro iban a vencerlo, ¿sabes qué hacían las mujeres? Se arreglaban a todo lo que daban, o sea, se enjollaban, se maquillaban y se ponían a todo lo que daban, porque la única esperanza que tenían es que algún soldado se enamorara de ellas y se las llevaran, ¿ves? Esa era la única esperanza. Por eso dice: se van a quitar el vestido de cautiverio, se van a pelar pelonas y se van a quedar sin uñas, ¿no? Para que realmente conozcas a esta mujer. Por eso las recomendaciones de pelona, sin uñas, sin maquillaje y sin vestido de lujo, ¿no? Y las dejaban un mes respetando el luto, porque habían obviamente acabado con los demás. Y una vez cumplido el mes, el varón podía tener intimidad con ella, y se convertían, según lo que dice aquí, se convertía en marido y mujer.
Una vez que él tenía intimidad con ella, se convertía en marido y mujer. Pero aún así, si por algo el marido no se agradare de ella, tendría que dejarla en libertad. ¿Ves? Entonces aquí vemos parte de esa cultura, y aunque parece un abuso, o sea, de que pues ya la dejé pelona, todo maquillaje, al mes pues estuve con ella y pues no me gustó. Dice, bueno, entonces ¿qué vas a hacer con ella? La vas a tener que dejar ir. Pero da una concesión. Dios está protegiendo a estas mujeres, ¿ok? Y de aquí se desprende el repudiar a la mujer por cualquier cosa, ¿no? O sea, los judíos era muy fácil divorciarse para ellos, hasta porque la sopa no me gustó, nada más escribían una carta de divorcio. Y de hecho tuve la oportunidad de escuchar una carta de divorcio de esas de 1500 y tantos, algo así, y una copia obviamente, pero cómo la redactaban, decían: yo fulano de tal, en tal lugar y todo, le doy carta de repudio a mi mujer por estas causas y estas causas, y con eso ya quedabas divorciado, ¿ves? O sea, porque no me gustó la sopa, porque lo que quisieras, ¿no? O que le salió un callo en el pie, o lo que tú quieras, ya no me gustó, y la echabas para atrás, ¿no? Aunque realmente están diciendo que si no te agradare en cuestiones morales, esa era realmente la cosa, ¿no? Pero de aquí se desprendió el repudiar a la mujer por cualquier cosa, aunque no era el plan de Dios. Muchos, en lugar de dejar en libertad a la mujer, ¿qué crees que harían? Pues muchos la venderían como esclava o la tomarían como esclava a su servicio, ¿no? Pero Dios dice: ¿sabes qué? Si te la llevas, si tienes intimidad con ella, es tu esposa. Si te agradó, si no te agradó, entonces la vas a tener que dejar en libertad, no la vas a poder vender ni la vas a poder tomar como esclava porque la humillaste. ¿Okay? Entonces era una mujer que obtenía su libertad y podía ir a donde quisiera, ¿no? Ahora mira, el 21:15, y esto también nos va a chocar un poquito en la cabeza a todos, pero dice: si un hombre tuviere dos mujeres, ¿okay?, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiere dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiese a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí el caso de un hombre con dos mujeres. Eso quiere decir que había hombres que tenían dos mujeres y hasta más. ¿Okay? Estoy hablando tiempos del Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra de Canaán. ¿Okay? Y dice, y esto está yendo para cuando entren en la tierra de Canaán. Todas esas son instrucciones para cuando ya estén en la tierra. Dice: si uno tiene dos mujeres, pero aún, ¿verdad? El punto es la herencia. Un hombre con dos mujeres y con hijos con las dos. El punto es la herencia. El heredero principal siempre sería el primogénito, fuera de quien fuera. Aquí el punto es no favoritismo por la mujer que quiero más y sus hijos, sino que por ley correspondía la herencia al primogénito, aunque fuera de la menos querida. ¿Okay? No había cambios. El primogénito heredaba doble porción, y es interesante, pero en nuestra cultura casi siempre el que hereda es el menor, ¿verdad? ¿O no? Casi siempre los herederos son los menores de la familia, porque siempre dicen: ay, pobrecito, es que él no disfrutó mucho a su papá, entonces se le queda todo. No, pero la verdad es que el heredero debe ser el primogénito según Dios, porque ahí está todo su vigor, dice, del hombre, ¿no? El caso es de que si tuviera dos mujeres, y aunque a una la quisiera más que la otra, la que tuviera el primogénito, ese sería su heredero doble. ¿Ok? Es interesante, pero se permitía la bigamia. ¿Ves? Es interesante también que Dios sabe que había hombres con dos mujeres y que amaba a una y a la otra la aborrecía. El punto es, Dios de alguna manera no puede controlar las decisiones de los hombres ni sus sentimientos, ¿ves? Entonces Dios está regulando todo esto para que no se cometieran abusos.
De hecho, el ya tener 2 mujeres con hijos, pues ya era así como que qué onda, ¿no? Pero Dios está regulando esto para proteger a estas mujeres que eran aborrecidas. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está protegiendo a esas mujeres. Ahora ve el versículo 18, para aquellos que tienen hijos que son rebeldotes, mira nomás lo que dice aquí. 18, 19, 20 y 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! ¿Cuántos ya hubieran sacado a sus hijos a apedrear, verdad? ¿Por qué Dios hacía estas cosas, no? O sea, ¿se te hace muy grueso esto? Así, ¿se te hace muy difícil de creer esto? O sea, de asimilar, ¿sí? O sea que Dios dice: ¿sabes qué? Si tu hijo no te obedece, ni nada de que no lo sacas y me lo apedrean y lo matan. Wow, ¿por qué? En caso de desobediencia de los hijos, porque los hijos, según la Biblia, debían obediencia a los padres, ¿no? Dice: honrarás a tu padre y madre, ¿no? Y si no lo hacían, hablando de un caso de alguien que es incorregible, o sea, que es de esos rebeldotes que le dices: haz esto, y te dices: ¿yo por qué? Pues hazlo tú, ¿no? O que no te hacen caso, que te ignoran totalmente, ¿sí? Además es borracho y tragón, desobediente, un bueno para nada. Un caso así debía ser apedreado por los hombres de la ciudad, pero Dios dice que así se quitará el mal y el pueblo temería. ¿Qué pasaría cuando apedrearon al primero por esto? ¿Qué crees que pasó? Se acabaron los rebeldes. Se acabaron los rebeldes. Los jóvenes pensarían en tener un estilo de vida así, ¿ves? De esta manera Dios resuelve el caso de rebeldía y de alcoholismo de volada. ¿Ah, sí? ¿No quiere entender? Mátenlo. Y con eso los demás pensarían, ya entonces le dirías: hijo, tiende tu cama. Sí, cómo no, con mucho gusto. Ajá. Haces así, cómo no, con mucho gusto, ¿verdad? Porque si no lo hacen, ¿qué pasa? Wow. Fíjate nada más esto. A lo mejor no suena muy duro, pero ¿sabes cómo se desarrollan los delincuentes? ¿Cuál es la primera etapa de desarrollo de un delincuente? En su casa, en el ámbito familiar. Los delincuentes empiezan desobedeciendo a sus padres, empiezan siendo irrespetuosos con sus padres, empiezan siendo rebeldes y a no respetar ninguna orden de sus padres, ¿ok? Así empezaron, en desobediencia, en rebeldía a sus padres. De ahí siguen a las drogas, al alcohol, y entonces se empiezan a mezclar en este mundo de delincuencia, ¿ves? Todos los delincuentes, todos los narcotraficantes y todo, es gente que ha vivido en hogares disfuncionales. Es gente que ha sido rebelde a la obediencia a sus padres. Es gente que no ha sido bien educada por sus padres. ¿Ves? Cuidado, porque luego hacemos monstruitos. En lugar de educar a nuestros hijos, hacemos monstruos, y después ya nadie los puede frenar. ¿Ves? Entonces Dios dice: antes de que me pase esto, yo termino con el alcohol y las drogas de esta manera, termino con la rebeldía de esa manera. Dios dice: yo no voy a permitir esta clase de personas. Si no se someten a sus padres, no se van a someter a nadie. ¿Ves? Si un hijo no se somete a sus padres, no se va a someter a nadie. Por lo tanto, la solución: muerte antes de que se desarrolle un delincuente. Wow. ¿Te imaginas si eso se hiciera aún? Pues no habría delincuentes. No habría delincuentes. A primero que desobedezca, trágaselo, vamos a fusilarlo. Sí, pero es que es mi hijo. No me importa, dice Dios, yo no quiero aquí ese tipo de personas porque van a dañar toda la nación. Vámonos. ¡Zas! No habría delincuencia, no habría centros de rehabilitación, no habría alcoholismo, sería una sociedad perfecta. Y eso es lo que Dios quería.
una sociedad perfecta. ¿Ves? Por eso está reglamentando esto. Y todo lo que Dios está aquí haciendo es para proteger a Israel, porque Él quería que fuera una nación perfecta y diferente de todas las demás naciones que le rodeaban. ¿Ves? Y aunque suena muy drástico, dice Dios, esta es la única solución para esas cosas. Así, si eso fuera, pues entonces los hijos serían súper obedientes, ¿no crees? Ninguno saldría con sus payasaditas. ¿Tú crees que a los padres no les dolía hacer eso? Entregar a su hijo para que lo apedrearan. Pero sabían que si ellos permitían eso, se iban a levantar miles de hijos rebeldes y desobedientes. Y aún así se levantaron y perjudicaron a la nación al grado de que terminaron en cautiverio, ¿no? Verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis el cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Obvio, está hablando que después del apedramiento, ¿sabes qué hacían? Una vez que los apedreaban, los sacaban de abajo de las piedras, y la onda era que lo colgaban en un árbol después, ya muerto. ¿Para qué? El propósito, que la gente viera que iba en serio. ¿Ves? Que la gente viera que iba en serio, y así se iba a detener la delincuencia, la rebeldía o los actos criminales. De aquí saca Pablo una cita que usa en Gálatas para referirse a la crucifixión de Cristo, que Cristo fue colgado en un madero, ¿no? ¿Sí? Y dice, maldito el que es colgado en un madero. La palabra maldito quiere decir separado totalmente de Dios. Y eso fue cuando a Cristo cayó sobre él todo el castigo de la humanidad, es todo el pecado de la humanidad cayó con él. Hubo un momento en que Dios volteó su vista de él, ¿no? Y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pues porque cayeron todos nuestros pecados sobre él. ¿Okay? Capítulo 22, fíjate nada más acá. No lo tome literal, pero dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o a su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Ok, aquí habla de cosas perdidas. Este versículo tiene que ver con leyes de respeto y de convivencia. Aquí todo tiene que ver con animales o con cosas perdidas, porque habla de un vestido perdido también. El punto es que no te puedes quedar nada con que supuestamente te encontraste. ¿Ok? Todo lo que te encuentres tiene dueño. Así es de que no puedes, me lo encontré. Todo tiene dueño. Si te encuentras algo y sabes de quién es, ¿qué tienes que hacer? Devolverlo. Si no sabes de quién es, ¿qué tienes que hacer? Guardarlo hasta que aparezca el dueño. Y tal vez en ciertas condiciones nunca aparezca el dueño, ¿no? Por ejemplo, cuando te encuentras algo en la calle, en una ciudad muy grande, pues es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿crees que te puedas encontrar algo aquí en la iglesia? Que digas, ay, me encontré un reloj. Porque ya ha habido gente que se le ha perdido algo y desaparece para siempre, ¿no? Eso está triste. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia te encuentres algo? Aquí no te puedes encontrar nada, ¿ves? Todo lo que está aquí, encuentres aquí, tiene dueño. No es de nadie más que del dueño. Aquí no hay, me lo encontré, ¿ok? Aunque sea una chamarra de piel o un anillo o unos Ray-Ban, un celular, lo que sea, tiene dueño, ¿ok? Dice, si te lo encuentres, regréselo a su dueño, ¿ok? Y si no sabes quién es el dueño, avisa y espera hasta que aparezca el dueño, ¿sí? Porque ya por aquí de repente, me acuerdo que una muchacha dejó unos anillos ahí en el baño cuando se lavó las manos y desaparecieron, ¿no? Y así han desaparecido también otras cosas, no nomás anillos, muchas cosas. Ajá, han desaparecido. Así es de que cuidado, hermanos, eso no puedes quedarte con algo que es de tu hermano, ¿sí? Es de algún hermano. Y habla de prestar ayuda a quien está en necesidad. Dice, si ves a alguien que su buey está tirado en el piso y no le ayudas a levantarlo, o que su asno está tirado en el piso y no le ayudas a levantarlo, pues qué mala onda, ¿no? Obvio, ahora nadie tiene un asno o un buey, ¿verdad? A menos que tengas un rancho. Pero
por ejemplo, ¿qué tal un carro? ¿Qué tal un carro que ves tirado por ahí y luego pasas tú y ahí le ves el pececito y te sigues, ¿no? Esto tiene que ver con convivencia, con ayudar, ¿no? Con ayudarnos cuando vemos a alguien que tiene una necesidad, ¿no? Ayudarlo realmente. Verso 5, eso está padrísimo, mira. ¿No vestirá la mujer, qué dice? Pues léanlo conmigo. ¿No vestirá la mujer qué? Traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación, es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y de aquí se agarran, este es un verso súper mal interpretado por muchos pastores, porque de aquí se agarran que la mujer no debe usar pantalón. Pero ahí no dice pantalón, ¿qué dice? Traje de hombre, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo sacan de contexto muchos pastores y muchas iglesias. Ese no es el punto, ¿ok? Existen pantalones de mujer y pantalones de hombre en la actualidad, ¿sí o no? Son diferentes totalmente. ¿Te pondrías un pantalón de mujer, Tony? ¿No? Pues claro que no te lo pones. Hay pantalones de hombre y hay pantalones de mujer, ¿ok? Entonces, el punto no es esto. Los pantalones, el punto es no los pantalones o el hecho, porque de hecho en el momento que se escribe esto ni existían pantalones, ni los hombres usaban pantalones ni las mujeres, ¿ok? Eran trajes diferentes, pero eran túnicas, ¿ok? Diferentes. Ni hombre de mujer, ni mujer de hombre. El punto era evitar perversión de hombres vestidos de mujer y viceversa. Entonces Dios está hablando ¿de qué? De travestis, ¿ok? No está hablando de que, ay, la mujer no debe usar pantalón. Esa es una verdadera, permítame, si usted lo dice, pastor, permítame decirle, es una verdadera estupidez, ¿ok? ¿Sí? Está hablando de travestis. Ya había personas con esas tendencias y de ahí se da paso al homosexualismo, ¿ok? Entonces Dios está previniendo a los afeminados y a las mujeres machorras, ¿no? O sea, aguas con sentirse hombres o a los hombres con sentirse mujeres. De eso está hablando, ¿ok? El punto es ese, no las tonterías que se enseñan y en algunas iglesias donde se les exige a las mujeres que deben traer falda cristiana. De hecho, la otra vez vi así una tienda que decía faldas cristianas. Y dije, ¿cuándo se convirtieron esas faldas o qué? Unas faldotas hasta casi largotas. Está bien, si te gusta usarlas, úsalas, ¿no? Pero no lo hagas por religión, eso no tiene nada que ver con Dios. Está hablando de una mujer que le gustaría ser hombre, por tanto se viste como hombre, y está hablando de un hombre que se viste como mujer porque siente esa inclinación. Entonces Dios dice, eso es abominación a mí, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que está hablando. Así es de que la próxima vez que tú escuches a un pastor o una iglesia donde dicen que Dios prohíbe que la mujer use pantalón, estás enfrente de alguien que realmente es ignorante de las escrituras. ¿Ok? Perdón, lo digo claramente y lo sostengo, y aquí está la Biblia y léalo. ¿Ok? Del verso 6 al 12 hay diversas recomendaciones para la prevención. La primera, no comer las aves hembras, es decir, no acabar con la producción ni la especie, ¿ok? Dice, si te encuentras un ave, no te vayas a comer a la mamá, llévate los pollitos y los huevos, pero a la mamá no, ¿ok? Esto era preservación de las especies también, ¿ok? Dios está en todo, ¿ves? Una recomendación también, esto es chistosísimo lo que sigue, donde dice que en tu casa pondrás pretil. Adelante, por favor. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil al soterrado para que no eches la culpa de sangre sobre tu casa si alguien cayera alguno. ¿De qué está hablando ahí? De seguridad dentro del hogar, de evitar accidentes. Es decir, si vas a edificar casa ponle barandales para evitar accidentes. Y luego habla de no hacer mezclas de semillas. La uva, que no siembres tu viña con diferentes clases de semillas, porque esto produce también mezclas que podrían ser dañinas a la agricultura. ¿Okay? No hará la tierra con animales diferentes, es decir, con un buey y un asno. ¿Por qué?
porque irían chuecos los surcos, ¿ok? Porque van a diferente paso y tienen diferente estatura. Entonces dice, usa 2 animales iguales, no tendrían el mismo paso, no harían buenos surcos. Y luego dice que no te vistas ¿de qué? De lana y de lino. No vestirás ropa de lana y de lino. ¿Qué tiene eso? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios les pide que no usen ropa de lana y de lino? Bueno, esto tiene que ver con costumbres paganas, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo vestían los sacerdotes de Israel? De lino, completo, todo de lino, ¿ok? Había sacerdotes de otras religiones de dioses falsos que usaban unas vestimentas así muy espectaculares y eran vestimentas de este tipo. Entonces, realmente lo que está diciendo es que tu vestimenta no sea para llamar la atención, ¿ok? No trates de llamar la atención con diferentes prendas y acá, ¿ves? O sea, quiero que se vistan sencillos. O sea, entonces dice, cuidado con la forma en que se visten. No tiene que ser algo que llame mucho la atención, ¿ok? Algo sencillo, ¿sí? Y luego verso 22, capítulo 22, verso 13 y 14, y esto está dificilísimo también, es lo del divorcio. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, dijera, esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Ok, aquí está hablando ya de diversas leyes en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la virginidad de la mujer. Para ellos era muy importante que una mujer llegara virgen al matrimonio, ¿no? Ahora ya se dice, la virginidad es mental, ¿no? Pero Dios dice, no, tiene que ser física. Tienes que llegar, si eres creyente, tienes que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Y si una mujer no llegaba virgen al matrimonio, podía morir. Y si resultaba falsa la acusación del esposo, que nomás era por dar lata, lo penalizaban con 50 piezas de plata, y después jamás se podría divorciar de esa mujer porque la humilló. ¿Ok? Para esto los padres tenían que presentar la prueba, ¿no? De la noche, las sábanas de la noche de bodas, para saber que sí, ¿no? Entonces, la mujer tenía muchos problemas en ese entonces, ¿ves? Las mujeres tenían muchos problemas en esos. Pero hay diversos casos de fornicación en este lapso en ese porción de versos. Habla también de 2 casados que entran en infidelidad, los 2 tenían que morir, y habla que si alguien violaba a una mujer en una plaza en la ciudad y la mujer no gritaba pidiendo ayuda, los mataban a los 2. Si alguna mujer era violada en el campo, nada más mataban al violador, ¿ok? Y si alguno violaba a su prometida o tenía relaciones con su prometida antes del matrimonio, que tenía que hacer, pues se tenían que casar irremediablemente, ¿no? Entonces, bueno, eso era, ¿no? La virginidad en aquel entonces era muy importante, ¿no? Ahora pues ya no es nada importante para nadie, y si algún varón se atreve a cuestionar a una mujer sobre su virginidad, le va a decir, uy, qué machito, ¿verdad? Va, capítulo 23, versículo 1. Aquí esto también es muy interesante. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Ok, ¿por qué no podía entrar a la congregación alguien que estuviera castrado o no tuviera pene? ¿Por qué? Se los voy a explicar. ¿Sabe por qué? Esos eran excluidos de la congregación porque había mucha gente que amputaba sus miembros, había gente que amputaba sus testículos, y esto tenía que ver con idolatría, con cultos paganos. Muchos se castraban o se amputaban para dedicarse al servicio de sus dioses, de dioses paganos, ¿ves? Y estas prácticas paganas eran de los pueblos de alrededor que habitaban en Canaán. Por eso quienes hubieran practicado este tipo de mutilación eran idólatras que adoraban otros dioses. Por eso Dios dice, estos no pueden entrar aquí, ¿ves? Porque tienen otros dioses. Y ahí está la marca, están amputados. Wow.
Y después viene una lista de personas de diversas etnias que no podrían entrar, y comienza con los bastardos, es decir, con hijos fuera del matrimonio, ilegítimos. Dice, estos no pueden entrar, ¿ok? Y ni los amonitas ni los moabitas. ¿Quiénes eran ellos? Los descendientes de las hijas de ¿quién? De Lot, cuando una vez emborracharon a su papá y tuvieron relaciones con él para tener descendencia después de que fue destruida Sodoma y Gomorra, ¿ok? Estos, Nel, ¿ok? Dice, hasta la 10ª generación. Y aquí viene algo bien interesante, porque dices, ¿y entonces Ruth la moabita? Que es 3ª generación ¿de quién? De David, y David entró en la congregación de Israel como rey. Pero si tú te vas al libro de Ruth y estudias las generaciones, cuando ellos están haciendo un brindis y le dice que tu familia sea como la familia de Fares, y estudias al final del versículo 18 al 22, habla, y tú cuentas las generaciones, desde Fares hasta David, ¿sabes cuántas generaciones son? 10 exactamente. ¿Okay? Está chido. El edomita debía recibir un trato diferente, porque eran hermanos de Israel, descendientes ¿de quién? De Esaú, ¿ok? Y luego el 23:13, mira, eso es interesantísimo. Dios hasta dónde tenía que enseñarles a ellos. Acuérdate que el pueblo de Israel había estado 400 años cautivo y tenían unas costumbres pues feísimas, ¿no? De hecho, una persona que la misma que me estaba comentando de las mujeres musulmanas, dice que en esos lugares hay unos callejones que te metes y apestan horrible, y que ves excremento por todos lados, porque la cultura de la gente oriental y de algunos asiáticos, por ejemplo, ellos en donde sea hacen del baño, ¿sabías? Sin importarles nada. Pero aquí dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Esto también tenía que ver con higiene, y cómo tenía que ser esa higiene en cuanto a esto. Dios les dice cómo debe de ser, porque había otras naciones que hacían sus necesidades donde fuera, en cualquier calle, en cualquier ciudad. ¿Ves? Y eso en la actualidad hay países, hay ciudades en donde en cualquier lugar la gente hace el baño. Dios dice, no, ustedes no van a hacer eso, ¿ok? Wow, fíjate hasta dónde, ¿ves? La Biblia habla de todas estas cosas. Y luego verso 17 dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¡Pum! Tajante. Prohibida la prostitución y la homosexualidad. La prostitución, que dicen que es el oficio más antiguo del mundo, Dios dice, aquí no, pues, ni prostitutas ni homosexuales. Otras naciones practicaban la prostitución y la homosexualidad como parte de sus cultos, a cultos a dioses paganos, incluían homosexualidad y prostitución. Dice Dios, no, ustedes no. Para los hijos de Dios estaba prohibido todas estas cosas. Y luego dice más adelante, bien interesante, fíjate. Ponle ahí, por favor. A eso. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. ¿Ok? Dice, el dinero que reciben las prostitutas por pago para Dios, dice, a mí no me traigas ese dinero, ¿ves? Ni como ofrenda ni como nada. Y el precio de un perro, ¿sabe qué es el precio de un perro? Prostitución, o sea, la expresión está hablando de prostitución homosexual. Lo que ganaste prostituyéndote como homosexual, tampoco me lo traigas aquí. Wow. Porque eso era, dice, tanto la homosexualidad como la prostitución para mí son abominación. No quiero nada de eso aquí. Pero sin embargo yo conozco lugares en donde la supergracia, y dicen que tú puedes ser homosexual o trabajar como prostituta y poderte relacionar como con Dios. ¿Ok? Yo lo oí, o sea, no lo estoy inventando, yo lo oí decirlo.
De hecho, en ese lugar hay una célula de puros homosexuales. ¿Sí? Dios dice, no, eso para mí es abominación, nada de eso. Para los hijos de Dios está prohibido también el dinero ganado por esas cosas y también el cobrar interés por préstamos a los hijos de Dios. O sea, si tú prestas dinero a un hermano en la fe, no le puedes cobrar intereses, jamás. ¿Okay? Ahí dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni intereses de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Eso, o sea, lo que prestas, lo prestas y eso es lo que te regresan. Tan, tan. A los extraños sí les podrías cobrar tributo o intereses, pero a un israelita no le podías cobrar nada, ¿no? Entonces, abusados cuando hacemos negocios entre hermanos cristianos y quieras ganarte una feria, ¿no? Porque a mí me ha pasado que he hecho trabajos con hermanos cristianos o algo así y me cobran más que a otros, ¿ves? Porque dicen, no, pues el pastor tiene lana, cóbrale más, hay que sangrarlo. O sea, cuidado con esas cosas, hermano, ¿ves? Tú tienes que ser bendición para el pueblo de Dios, no alguien que sangra al pueblo de Dios. Hacer votos, no botox, votos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado. Aguas con lo que prometes a Dios, porque si no cumples, te cuenta como pecado también. ¿Okay? Y acuérdate que en Levítico hablamos de que cuando tú prometías un voto a Dios y no lo cumplías, ¿qué tenías que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer? Pagar una feria al tabernáculo para que te pudieran por rajarte. ¿Okay? Entonces, si tú decías, voy a hacer esto y luego no lo cumplías, a ver, tú dijiste, no, a ver cuánto es de tanto, a ver, Marquito, debes 50,000 pesos, que no cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? O tú, Tony, debes 40,000, Aarón, 30,000. ¿Okay? ¿Por qué? Porque prometieron y no cumplieron. Por eso es muy delicado presionar a la gente a prometer. Las famosas promesas de fe. Cuidado con presionar a la gente. ¿Ves? Si tú quieres hacer un voto a Dios, hazlo de tu corazón. Pero que alguien te cuestione que promesas de fe, que no sé qué, y te hacen que prometas y luego no puedes cumplir con eso. ¿Ok? Yo no hago eso, ¿ves? Porque aquí todos ustedes deben de saber que tienen una obligación con Dios y es diezmar y ofrendar. Y si tú no lo haces, pues qué mala onda, ¿ves? Estás mal con Dios también. Estás a la misma altura, alguien que no ofrenda a Dios está a la misma altura de cualquier otro pecado, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, mejor calladito, ¿verdad? Te ves más bonito. ¿No dice? Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Sí? Eso no quiere decir no te involucres en nada y no sirvas, pero no prometas más allá de lo que puedes hacer o de lo que no vas a poder cumplir. ¿Sí? ¿Ok? Y luego habla de las viñas, de los trigales, todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú tenías, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto, ¿no? Y el trigo igual. Entonces, si por ejemplo Raúl tiene una viña y yo entro a su viña, ahí en la viña me puedo comer los kilos de uva que quiera. Al cabo que no se queda pobre por eso. Pero para llevar, el pastel, nada de itacate, ¿ok? ¿Sí me entiende? Y cuando entraba en un trigal, igual, podías comer, espigar, recoger todas las espigas, pero no meterle os, con la mano nada más. Sí, como Ruth, ¿se acuerdan? Ok, entonces son leyes de convivencia, leyes de moralidad, leyes de higiene, leyes de preservación del medio ambiente, leyes en cuanto al dinero, vimos muchas cosas, ¿no? De idolatría, del vestido, la cultura, muchas cosas, ¿no? Pero que quiero que les quede bien en claro todas esas cosas, o sea,
que cuando habla de ropa de mujer y de hombre, está hablando de travestis, ¿no? De travestismo, de gente que se quiere vestir de mujer, no de que la mujer, no, o sea, esas son puras tonterías, o sea, mala interpretación, una mala interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que oyen y en dónde se congregan, ¿ok? Sí, por favor. Entonces, pues estas son las leyes de convivencia. Continuamos la próxima semana. Nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga mucho. Denle un aplauso bien fuerte a Dios.